Hoy saludo a Gabriel Mesa Nichols, un humanista, médico, patólogo, artista plástico, un pensador, un transformador de vidas. Gracias, Gabriel, por permitirnos esta conversación. Yo iniciaría preguntándote, ¿quién es Gabriel Mesa Nichols? Muchas gracias, Luis F. Un placer estar acá con ustedes, estar acá hoy compartiendo este espacio tan especial con vos, por lo que significás para Antioquia, para Medellín, para este país, para la esperanza. Gracias por decir Gabriel Mesa Nichols. Mi mamá siempre me dice, tenés que decir tu segundo apellido. Bueno, igual la mía. y ojalá pues todo eso que decís de mí sea verdad, y como dice mi papá, aunque sea la mitad de la mitad, pero pues sí intentamos estar aquí este tiempo en la tierra, hacer lo mejor que podemos porque valga la pena, ¿cierto? Yo me formé como médico en el CES, después hice patología, después hice un MBA en la Universidad de California, me fui a ir a California, allá nacieron mis 2 hijos mayores, volvimos a Colombia porque queríamos que nuestros hijos vivieran en Colombia, mi esposa es médica también, oftalmóloga. Digamos que tuvimos el privilegio de conquistar el sueño americano, es decir, tener el trabajo de los sueños, la posibilidad de tener la casa de los sueños, y nos dimos cuenta que ese huequito que se sentía aquí se iba a sentir toda la vida, pero con plata. Y tomamos la decisión de volvernos para Colombia, que los hijos crecieran en Colombia. Llegamos en el 2006. Yo llegué en ese momento a Su Salud, como gerente de salud de Su Salud. En el 2008 asumí la gerencia general de EPS Sura y ahí estuve hasta el 2021, o sea, parte de la pandemia, cuando tomé la decisión de cambiar de rumbo, de pensar que podía transformar mi vida y la vida de otros a partir de casi que de incomodarme y decir, venga que esto se puede hacer distinto, venga pensemos cómo el mundo se ve desde otro banquito. Y ahí estoy trabajando ahora en educación, en emprendimiento, en liderazgo social, en tecnología, en arte y bueno, contento. Bueno, y entonces Gabriel también es pues esposo y padre de familia. ¿Cómo está conformada tu familia? Luis F., mi esposa, como te digo, pues yo tengo el privilegio de haberme casado con el amor de mi vida, pues porque finalmente, independientemente de las cosas, pues creo que todos en la vida tenemos amores que son posibles o imposibles. Y digamos que la historia que hemos construido es una historia bonita de 20 y pico de años juntos, con 3 hijos. Mayor Pablo, 22 años, estudiando psicología. La segunda Juliana, 20 años estudiando medicina, y el chiquito 14, cumple 14. Todavía no se sabe para dónde se va a ir, pero digamos ve uno, afortunadamente Luis F., que los hijos son una mejor versión de uno que uno mismo. Entonces veo mejores versiones de mí. Cuando veo a mi hijo de 22 años, digo, hombre, ojalá yo a los 22 años hubiera sido como este. La de 20, pues ni qué decir, estudiando medicina, me da hasta pena su nivel de responsabilidad y cómo era yo de necio e indisciplinado. Y el de 14, pues es como un Buda chiquito que también digo, no, pues este man le cabe el mundo entero a los 14 años. Muy bien. Yo quisiera, Gabriel, que hablemos de un momento en el que coincidimos en un espacio, y lo dijiste ahora, la pandemia del COVID-19. Yo conocí a Gabriel Mesa Nichols de lejos como una persona muy importante, gerente de Sura, la EPS Sura, sin duda un referente, y cuando el gobernador Aníbal Gaviria tomó la decisión de conformar un comité, un equipo técnico, allí coincidimos. Creo que tuvimos enormes aprendizajes. ¿Qué quisieras decirnos de esa experiencia que tuvimos la oportunidad de compartir en un momento tan complejo de la historia de nuestras vidas, de la crisis de la pandemia del COVID-19? Hombre, yo creo que hay que mirar como con gratitud lo vivido, ¿cierto? O sea, fue muy duro, pues miramos 6,5 millones de muertos en el mundo, pues 65,000 tal vez en Colombia, y esos momentos de incertidumbre tan duros, ¿cierto? Porque finalmente los que trabajamos en salud teníamos la responsabilidad de intentar entender, trabajar casi que 24/7 y todavía mi familia se acuerda que yo me levantaba pues temprano en reuniones, entonces decía cuántos muertos van y cuántos no sé qué, y cuántos hospitalizados y cuántas UCIs, y entonces mi esposa me decía como, hey, pasito, pues que finalmente la vida sigue aquí, pues y los niños más o menos van a traumatizar, pues digo, no, que van tantos muertos, pero esa era la vida en ese momento, ¿cierto? Y sobre todo de entender que era un momento de tomar posturas, de la esperanza y de las posibilidades, o desde el fin del mundo y se acabó esto, y creo que todos optamos desde la gobernación, pues Aníbal y tú,
decir, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos remangamos? Me acuerdo que Aníbal fue pionero en decir mascarillas, cuando la OMS decía que no se necesitaban mascarillas. Y Aníbal dijo, no, todo el mundo con mascarillas. Después una gran campaña para que todo el mundo usara mascarillas, porque es obvio, pues un virus respiratorio se transmite. Entonces, y de ahí salió una frase que yo aprendí de Catalina Koch, la directora de la Fundación Mi Sangre, es que en tiempos de crisis la esperanza es una responsabilidad. Y es una decisión que uno toma de pararse desde la esperanza o desde la desesperanza, ¿cierto? Desde la impotencia o desde la capacidad de transformar. Y yo creo que eso fue lo que vimos en Antioquia, creo que pudimos liderar a partir de la gobernación, de Sura, de las EPS, de la gobernación con Lina Bustamante y demás, esa posibilidad de pararnos y decir, venga que esto lo podemos superar, venga que esto va a pasar, venga que en algún momento llegará la vacuna. Yo me acuerdo que decían Luis F., no, la vacuna se demora 10 años, y es imposible que se demore 10 años. Y esas conversaciones creo que nos nutrieron a todos y que nos tienen que servir como experiencia. Sin duda fue una época de enormes aprendizajes, de enormes retos. Yo tengo la idea de que lo más poderoso tal vez en su momento fue cómo unirnos y cómo fortalecer capacidades institucionales a todo nivel con un propósito superior, cuidar y defender la vida. Y yo pienso que se logró. Yo creo que nunca medimos muy bien cuántas personas fallecieron, murieron, que era el propósito, pero sería imposible decir cuántas evitamos que se murieran producto de todo lo que se hizo en ese trabajo articulado, coordinado, todos pues con un mismo propósito. Y diría una cosa adicional sobre ese tema, Gabriel, y es, ya lo mencionaste, estábamos en un momento de incertidumbre, de miedo, todas las medidas restrictivas, los muertos, todo lo que venía ocurriendo. Yo, por una situación que siempre he calificado injusta, fui gobernador encargado cuando separaron al gobernador Aníbal Gaviria de su cargo y nos tocó coger las riendas del departamento. Y vi claramente una ruta que escogiste de ser un mensajero de esperanza. Veíamos videos, grabaciones, una apuesta por la esperanza. Hicimos algo parecido en la gobernación. ¿Qué nos quisieras decir sobre ese momento? Y una cosa adicional, saliste de la zona de confort, de ser el gerente de una gran empresa de salud, a hacer otras cosas. ¿Qué te movió a hacer esas otras cosas que querías hacer? Hombre, lo primero es que vivimos un momento excepcional de la historia donde tendemos inclusive como a pensar que las cosas van mal, pero yo creo que el mundo, cuando miramos datos, hechos y datos, realmente tenemos muchas cosas de las cuales estar orgullosos. Hay un libro de Steven Pinker que se llama Defensa de la Ilustración, y en ese libro tiene tal vez unos 21 capítulos, donde en cada capítulo habla del transporte, de la salud, de la alimentación, de la violencia, de la educación, y muestra cómo el mundo está en una situación mucho mejor de la que estábamos hace 50, 100 años. Yo le pongo a la gente un ejemplo. Cuando yo estaba chiquito todavía uno veía gente descalza en los pueblos. Hoy es muy difícil encontrar a alguien descalzo. Pues casi que es impensable. ¿Por qué? Pues porque la producción de estos bienes de consumo masivos se volvió muy barata. La tecnología lo hizo muy fácil. Ya no es un zapatero cosiendo a mano, sino que es una planta de producción. Y eso es bienestar de alguna manera. O sea, no podemos decir que el bienestar es tener zapatos solamente, pero eso es bienestar. El acceso a la educación. ¿Cuánta gente había que no sabía leer cuando estábamos chiquitos? Y hoy es difícil encontrar a alguien que no sabe leer, pues que es completamente analfabeto. Entonces yo creo que es empezar a decir, venga, que sí podemos hacer las cosas distintas, pero también nuestra capacidad de destruir es mucho mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para alinearnos, para entender que no es el miedo el que nos mueve, sino la esperanza y el propósito superior, como decías tú? Y ahí tengo que reconocer que yo también siento que lo de Aníbal fue injusto, pero siento que lo hiciste muy bien. Y que lo que más me impresionaba era la humildad tuya de siempre decir, estoy aquí porque la vida me puso acá y estoy de paso mientras llega el gobernador. Y eso, pues, digamos, siempre fue lo que me causó más admiración, como esa capacidad de estar ahí porque la vida te puso. Y eso me sirve para pasar, digamos, a responder la última pregunta, y es que yo sentí que lo que yo sabía hacer ya no hacía falta en Sura, y de hecho le dije al jefe mío, mis 3 grandes superpoderes no hacen falta. ¿Y cuáles son? Y lo primero es crear una visión de algo que parece imposible, y hay una visión de Sura Colombia que no es una visión de la EPS. Me dicen, la visión es una sola, no puedes crear una visión para tu, digamos, subempresa. Me decía, es cierto. Entonces yo soy bueno para crear una visión de algo que parece imposible, llevar un equipo a que eso sea una realidad. Segundo, conectar personas, ideas, proyectos, y todo estaba conectado. Ya no conectes más que nos vas a enredar.
Y tercero es mecer el bote, incomodar y preguntar, y decía, no mesas el bote, remá. Y decían, también es cierto. Entonces tomé la decisión de que lo que yo sabía hacer bien, quizás en otra parte hacía más falta, y tomé la decisión de salirme, de hecho, sin trabajo. Pues no me salto de esta liana para esta otra, sino que decir, no, pues ya veremos qué aparece. Y ahí salió el proyecto de AFID de crear una nueva medicina, entendiendo el ser humano, 4 dimensiones: física, mental, emocional y espiritual, y de hecho energética la quinta, y que todo depende de los hábitos, y que si no aprendemos a cuidarnos nosotros mismos, nadie nos podrá cuidar. Súper, maravilloso. En una conversación que tuvimos hace unos meses en la Universidad de AFID, hablamos de un tema que a mí me conecta mucho. Hablaste de tu decálogo de valores. ¿Por qué son importantes los valores? Cuéntanos algunos de esos valores en los que crees firmemente y que de alguna manera promueves en ese camino tuyo por la vida. Yo creo que los valores son una ruta que a uno le permite mantenerse como firme ante los problemas y ante las situaciones de la vida que digamos que tienden a desenfocarlo a uno. Y yo creo que los valores inclusive son egoístas porque son una ruta para vivir bien, pues para no tener que estarte como repensando cada vez y no decir, venga, ¿qué es lo que me mueve a mí? Y ahí creo que es fundamental entender que los valores quizás pues uno recibe unos de la casa, otros de la sociedad, pero que finalmente uno va adoptando los que tiene, que le permiten pararse frente a la vida de una manera, digamos, como firme ante la marea que va y viene. Y claramente, pues, es decidir, por ejemplo, vivir desde el miedo o desde la esperanza, ¿cierto? Y creo que esa es una opción. La sociedad tiende a movernos desde el miedo y a polarizarnos, es decir, venga, ¿cuál es el propósito superior que a mí me mueve? Intentarte conectar con ese propósito superior que te da tranquilidad, pero que además de eso te permite entender que estás aquí de paso. Si vivimos 74 años, tenemos 27.000 días y 74 años como el promedio, digamos, de expectativa de vida. Entonces uno dice, bueno, con los días que me quedan, ¿cómo hago para vivir bien? ¿Cómo hago para que cada día sea, digamos, lo más productivo y lo más feliz posible? Y en estos días le escribí a un compañero mío que cumplía 55 años y les decía, ¿qué es tener éxito en la vida? Es amar y tener a quien amar, ¿cierto? Es servir, es poder ayudar sin que te pidan ayuda, ¿cierto? Y es no sufrir por lo que no tienes que sufrir. Entonces a veces sufrimos, no, es que lo que va a pasar cuando tal cosa, pues sí, pero vení, ¿por qué no vivimos el presente? Y quizás ahí el quinto sería vivir el presente hoy, hacer lo mejor que puedo. Yo me reuní con alguien el viernes pasado que decía, no, es que el sistema de salud y esto, y le decía, hombre, sabes que te tengo una buena noticia, es que en 50 años eso no va a ser un problema para vos porque vas a estar muerto. Y yo también, puede que en 20, puede que en 10, puede que en 5, no sé cuándo, pero mi postura ante la vida es hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos hoy, cada día. Gabriel, hoy tenemos en el país, a mi modo de ver la realidad, el contexto que tenemos, yo creo que la palabra que mejor nos define es incertidumbre. Estamos en tiempos de incertidumbre. También a mi modo de ver, porque hay cambios que llegan cada vez más rápido y los cambios generan miedos, incertidumbres. Pero un hombre que ha estado en el sector salud muchos años, que es médico, que es humanista y que hoy está frente a un proyecto académico muy importante para Medellín y para la región, un comentario sobre la reforma del sistema de salud. ¿Cómo la ves? ¿Qué pensás? Yo pienso que debemos ser protagonistas, activos, deliberantes, con propuestas, no dedicarnos a criticar, sino cuál es la mejor reforma que el sistema de salud colombiano necesita hoy. Yo, por ejemplo, pienso que es una tragedia que en Antioquia todavía tengamos niños menores de 5 años que mueren por desnutrición. Y sin duda allí hay una gran apuesta. Pero, ¿qué opinión tenés sobre la reforma y en dónde pondrías como el sello de lo que crees se debe hacer? Hombre, Luis F., yo de hecho pensaba, como esas veces en que está uno como medio dormido, como en zonas, como en ondas delta, así que le llegan como unos pensamientos. Y una herejía, y yo decía, hombre, qué bueno que está pasando esto. Porque por primera vez estamos hablando de los temas importantes. Por primera vez estamos defendiendo el sistema de salud que tenemos, estamos viendo las bondades que tiene. Por primera vez estamos diciendo, hombre, venga, comparémonos con el resto del mundo, venga, miremos lo que hemos logrado acá, venga lo que ha pasado desde la Ley 100 del 93.
y realmente Colombia tiene uno de los sistemas de salud que el mundo mira con admiración, que por ser un país relativamente pequeño, digamos, no hemos logrado como la visibilidad. Pero cuando vinieron los de la OCDE a mirar el sistema de salud colombiano, dijeron, hombre, es un sistema de salud que realmente tiene mucho que enseñarle al mundo. Y te doy cifras concretas. Colombia se gasta $200 per cápita al año, Estados Unidos se gasta $12.635 por persona al año. O sea, 200 versus 12.650, y la gente viene a tratarse aquí a Colombia. Entonces digo, ¿cómo lo estamos logrando? Tenemos unos niveles de eficiencia increíbles, tenemos problemas muy graves que tenemos que hablar. Y es que precisamente las EPS no son sostenibles. ¿Por qué? Porque pagamos muy poquita plata para muchos servicios. Y el primer punto es que tenemos que tener un contrato social donde nos pongamos de acuerdo qué vamos a cubrir y cómo. Cuando yo te conté que vivía en California y trabajaba en una compañía de biotecnología, yo decía, estos medicamentos no los deben conocer en Colombia. Y para sorpresa mía, cuando llegué a Colombia, a su salud, todo el mundo tiene acceso a esos medicamentos que en Estados Unidos pocas personas tienen acceso. Y yo decía, ¿y cómo lo logramos? Lo logramos con un nivel de eficiencia, pero también con problemas como la pauperización, muchas veces el talento humano, con malos contratos, que no está bien. O sea, los médicos se tienen que sentir muy bien tratados. Pero además tenemos que volver a la medicina del cuidado, la medicina donde el médico general sea el general de la medicina, donde sea el que más sepa y donde sea capaz de resolver gran parte de los problemas. Yo aquí tenía un mapa que hacía en estos días, que la idea pues inclusive es interesante, la idea no es pues que lo puedan ver en detalle, pero simplemente dice, hombre, como en todo problema hay que abordarlo desde qué hacemos bien para seguirlo haciendo pues todavía mejor, qué no hacemos bien para cambiarlo y qué no hacemos, qué hay que hacer. Y decimos, pues hay problemas, la plata no alcanza, la tecnología avanza y cómo la incorporamos y el talento humano no se siente bien cuidado. Cubrimos todo como nadie, con muy poca plata y los pesos versus dólares no alcanzan a comprar mucho. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para cuidar lo que tenemos muy bien hecho, que es, por ejemplo, la gestión de riesgo, identificar en algunas EPS que lo hacen muy bien los pacientes diabéticos, hipertensos, tratarlos tempranamente? Y acordémonos de un último punto. En todos los sistemas de salud del mundo, el 5% de los pacientes se gasta el 80% de los recursos. O sea, muy poquitos pacientes. Esos pacientes con una atención, digamos, básica, primaria, no van a solucionarse. Esos necesitan un cuidado personalizado, especializado, con redes de atención integradas, que tengan que tener el conocimiento de cada uno de los pacientes como un super VIP, para estar atentos a que no se compliquen, a que no se enfermen, a que se traten tempranamente, a que el cáncer no les progrese, a que la diabetes no se les complique. Y ahí es donde tenemos que aplicarnos como país a utilizar la tecnología, para utilizar Big Data analítica, para conocer los pacientes, cada uno de ellos, y poderlos cuidar de la mejor forma posible. Muy bien, muy bien. Con enormes retos, mortalidad materna, mortalidad por desnutrición, mortalidad por enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años, y allí yo estoy de acuerdo con fortalecer la atención primaria. Lo que no tengo claro es cómo, porque es que hablamos de atención primaria en salud desde 1970. Alma Ata 1970. Creo que allá hay un enorme reto, vendrán los grandes debates y las discusiones y siempre la ruta de que ojalá la reforma sea la que realmente necesita el país. Yo quisiera hablar, Gabriel, ahora de otro capítulo de tu vida, porque a mí pues me llama la atención el Gabriel Mesa, artista plástico. ¿Quién es ese Gabriel Mesa y qué hace en sus tiempos, digamos, libres, que deben ser muy pocos? Sin embargo, voy a completarte la respuesta anterior, porque me parece que es importante pensar que uno de los temas más importantes es que Colombia tiene una gran diversidad, y hay 3 Colombias distintas, una Colombia urbana, una, digamos, remota y una rural, y que el mismo modelo, que fue lo que se pretendió, no sirve para las 3. Y es decir, ¿cómo hacemos para atender esa Colombia remota con helicópteros y que aterricen allá y atiendan a la gente? Eso es un primer tema. El segundo es, hoy hay datos que permiten, yo ahorita venía de EAFID para acá y Waze me dijo cuánto me iba a demorar exactamente, y me dijo por dónde me tenía que ir, y me dijo, vas a llegar a la 1:34. Para la salud debería existir lo mismo. Cuando uno tiene cáncer de X, de próstata, debería decirle, si es estadio tal, si usted se trata adecuadamente, va a llegar a estar sano de esta manera y no se debe desviar de la ruta. Entonces, utilizar la tecnología para el cuidado. Y ya para responder tu pregunta, pues el arte siempre ha sido parte de la vida desde los 5 años hasta los, digamos, 16. Ahí, digamos, paré un tiempo hasta los 32 y ahí tomé la decisión de trabajar todos los días en arte y de ser capaz de conectar esa otra parte. En su momento pensaba que tenía que escoger. Y hoy me doy cuenta que precisamente lo que le hace a uno especial es todo lo que puede desarrollar alrededor,
que te permita hacer un dibujo de cómo debe ser la carrera de medicina a través de un dibujo que te permita conectar y que por ser artista lo puedas ver de una manera distinta, un músico lo verá de una manera distinta. Entonces la invitación es que cada uno cultive todas esas cosas que le llaman la atención, que lo permiten ser único, que le va a aportar a ser gobernador, o le va a aportar a ser gerente. Y ahí es donde yo entiendo que estos días entendía que los gerentes, los gobernadores, los directores lo que hacen es cuidar. Y finalmente cuando vos te conectas con el arte es una forma de cuidar la vida de una manera estética. Y como un gerente lo que tiene que hacer es cuidar sus empleados, cuidar sus recursos, cuidar sus clientes, cuidar sus proveedores. Y todos somos cuidadores de la vida y el arte es vida. Maravilloso. Yo quisiera de alguna manera cerrar esta conversación. Le voy a proponer un reto. Me voy a devolver a la conversación que tuvimos en EAFIDE hace unos meses, en las que dijiste tus valores. Entonces yo digo uno y usted otro, para que completemos 10. Bueno, me encanta. Vamos a ver. Bueno, entonces yo hablaría de respeto. Yo hablaría de felicidad. Muy bien. Yo hablaría de lealtad. Propósito. Propósito. Justicia. Gratitud. Solidaridad. Humildad. Equidad. Confianza. Maravilloso. Muy bien, Gabriel. Yo creo que ahí queda un decálogo para que... Lo bueno no dura. para que rayemos ese decálogo de valores. Siempre es un gusto conversar con vos, que nos encontremos. Tenemos muchas coincidencias. Vamos a seguir construyendo camino, a seguir trabajando por este departamento que amamos, a seguir haciendo lo correcto y a seguir siendo sembradores de confianza, de esperanza y a seguir cuidando a la gente. Gabriel, muchas gracias. Hombre, yo creo que la vida nos necesita haciendo eso que estás diciendo, trabajando por la felicidad pues, y por el futuro. Muchas gracias. Gracias, hombre, a vos.